Bien, entonces voy a continuar con toda esta parte de análisis cualitativo de las soluciones de ecuaciones diferenciales de la forma, o sea, análisis cualitativo de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma de y de t igual a f en ty o de y de t igual a f en y. El análisis cualitativo se refiere, recuerden que había dicho que con las ecuaciones se estudian desde el punto de vista analítico, que quiere decir encontrar las soluciones de forma explícita. Esa es una cosa que se hace para toda una serie de clases de ecuaciones, que son todos los métodos, eso que hemos visto, de variables separables, exactas, reducibles a variables separables, lineales de primer orden, todo ese tipo de cosas. Bien. Y estamos viendo ahora un poco el análisis cualitativo, que significa tener una idea del comportamiento de las soluciones sin necesidad de calcularlas explícitamente. En muchas ocasiones, recuerden que eso ya de por sí es importante para caracterizar el fenómeno, tener una idea de cómo se comporta el fenómeno que estamos modelando con esa ecuación. Después, al final, voy a ver un poco sobre los métodos numéricos, el análisis numérico, que son los métodos para encontrar la solución, no en forma analítica, no en forma explícita, o en forma de una relación funcional entre la variable dependiente y la variable independiente, sino encontrar la solución de forma aproximada utilizando un método numérico. Bien, de eso voy a hablar en un ratito. Entonces, aprovechen estas 2 semanas, esta y la siguiente, para que van a tener bastante práctica, van a tener 4 prácticas seguidas ahora, para que hagan la mayor cantidad posible de ejercicios sobre esta parte del curso, que va a ser muy, muy importante para lo que sigue. Bien, como conclusión de todo el análisis que hemos hecho ya y de todos los ejemplos que vi al final de la clase anterior, podemos decir que para las ecuaciones de la forma, todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma de y de t igual a f en y no son equilibrios, que los equilibrios son precisamente aquellas soluciones constantes igual a y0 para cualquier y0 tal que f en y0 sea 0. Bien, las que no son equilibrios son siempre estrictamente crecientes o decrecientes, dependiendo de que para la condición inicial y en t0 igual a y sub 0 se cumpla que f en y0 es mayor que 0 o f en y0 es menor que 0. O sea, si es positivo f en y0, la función va a ser creciente. Si es negativo, va a ser decreciente. Bien. Y además, ya esto se los había escrito más o menos de alguna manera
en la clase anterior, pero lo estoy repitiendo para retomar aquello. Entonces, además, si la solución es creciente y lo mismo y algo similar va a ocurrir para el caso decreciente, entonces ella crece hacia más infinito o hacia el o crece y se pega asintóticamente al primer equilibrio Y1 mayor que Y sub 0. ¿Está bien? O sea, la solución va creciendo hacia infinito, pero si hay un equilibrio Y sub 1 a una altura mayor que Y0, que la condición inicial, entonces va a crecer y se va a pegar asintóticamente a ese equilibrio. ¿Está bien? Bien. Y voy a poner aquí en paréntesis esto último, o sea, que va creciendo, ocurre cuando t tiende a más infinito. Si la solución, cuando t tiende a más infinito, si la solución existe para todos esos valores de t, o y en t se aproxima indefinidamente se aproxima, a ver, esto último ocurre cuando t tiende a más infinito, si la solución existe para todos esos valores de t, o yt se aproxima indefinidamente al equilibrio cuando t se aproxima a un valor beta que es el límite superior del intervalo maximal de definición de la solución. Es decir, recuerden que las soluciones no tienen que estar definidas en todo un intervalo hasta más infinito, pueden estar definidas hasta un beta, nada más en un intervalo abierto por superiormente en un punto beta, y entonces la variable t no puede transgredir ese valor beta. Y cuando t tiende a beta es que entonces se va hacia el equilibrio o se va a infinito también, porque en beta tiene una asíntota. ¿Está bien? Entonces, cuando t se aproxima a un valor beta, que es el límite superior del intervalo maximal de definición de la solución y en t. En una misma ecuación puede haber soluciones que tengan un cierto intervalo de definición y otras tengan otro intervalo de definición. Algunas pueden tener como intervalo de definición todo r, de menos infinito a más infinito, otras desde un cierto punto t sub 0 hasta más infinito, otras tienen solución sencillamente un intervalo alfa beta. ¿Está claro? Entonces, dependiendo de la solución que sea, esto va a ocurrir cuando t se aproxima al límite superior del intervalo de definición. Con las soluciones que sean decrecientes ocurre una cosa similar,
también, no voy a repetirlo ahora, ya lo escribimos en la clase anterior. Entonces, todo esto, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué si yo tengo un punto de equilibrio aquí y hay una sucesión, una función aquí, una solución que viene creciendo desde menos infinito, ¿por qué se pega asintóticamente a este y no atraviesa la recta constante y sub 1? Supongamos que en el instante t igual 0, esta es la solución que pasa por el punto y sub 0 y hay aquí un equilibrio a la altura y sub 1, entonces tiene que ocurrir esto, pero además no puede atravesar esta recta, esta solución no puede atravesar esta, porque si la atravesara en algún punto, entonces querría decir que existiría algún t sub 1 en que y en t sub 1 sería igual al valor y0, y entonces tendríamos dos soluciones que coinciden en un punto, en este caso en t sub 1, y por el teorema de unicidad, eso no puede ocurrir. Si dos soluciones diferentes, en principio, coinciden en un punto, es porque no son, en un punto t sub 1 es porque no son diferentes, son la misma. Entonces, esta sería esta misma solución. O esta sería esta, nada más que puede ser una sola, si se intersectaran en un punto. Entonces, y esto es algo general. En general, si yo tengo una ecuación cualquiera de y de t igual a f en ty, no tiene que ser una ecuación de la forma de y de t igual a f en y solamente. Bien. No tiene por qué ser autónoma necesariamente, puede ser no autónoma. Si yo tengo dos valores y1 y y2 y le llamo y sub 1 y considero dos soluciones de esta ecuación, y1 en t y y2 en t. y1 en t es, por ejemplo, la solución que en un instante, supongamos en el instante t sub 0, toma el valor y1, y y2 en t es la solución que en el instante t sub 0 toma el valor y2. Y supongamos que y1 es menor estrictamente que y2. ¿Está claro? Como las dos soluciones no se pueden intersectar, si en el instante t sub 0, y1 en t0 es menor que y2 en t0, entonces en cualquier intervalo común de definición, entonces para todo t, en cualquier intervalo i que contenga a t sub 0 y en el que estén definidas ambas soluciones, o sea, porque las soluciones pueden tener un cierto intervalo de definición, una puede tener un intervalo y otra puede tener otro. Vamos a suponer que hay un intervalo i común que contiene el punto t0 y que en ese intervalo están definidas las dos funciones y1 y y2. Ese intervalo siempre existe porque siempre alrededor de t0 existe un intervalito donde está definida la función y1 en t y otro intervalito donde está definida la función y2 en t. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el intervalo más grande en el que están definidas las dos simultáneamente? Supongamos que ese sea i. En ese intervalo i, entonces para todo t, en cualquier intervalo i que contenga t0 y en el que estén definidas ambas soluciones, se cumple que y1 en t es menor que y2 en t. ¿Está claro? Porque como ya en el instante t0, miren, lo voy a dibujar aquí. Aquí tengo el intervalo i. Este es el intervalo i. Aquí está el punto t0, donde yo sé que y1 es menor que y2. Aquí está y1 y aquí está y2, pero este y1 es la función y1 en t evaluada en t0. ¿Está bien? Pasa por aquí. Y y2 es la función y2 en t evaluada en t0.
Entonces pasa por aquí arriba. Si ya en este punto, esta función, la solución y sub 1 en t, está por debajo de la solución y2 en t, tiene que estarlo en todos los puntos, porque si existiera algún punto, vamos a poner aquí, este es t0, si existiera un punto t1, en el que al contrario fuera y1 en t mayor que y2 en t, supongamos que y2 está por aquí y y1 está por aquí arriba, ¿está claro? Si existiera un punto en t1 en el cual ahora este fuera y2 en t1, esta altura, y este fuera y1 en t1. Si eso ocurriera, querría decir que esta función, la función y2, tendría que venir por aquí y en algún momento tendría que bajar para pasar por acá. Y esta, al contrario, en algún momento tendría que subir para pasar acá. ¿Está claro? Lo estoy explicando de forma muy gráfica, se puede hacer formalmente. Y entonces tendría que existir un punto necesariamente donde las dos soluciones coincidieran. Y si las dos soluciones coinciden, entonces tienen que ser iguales en todos los puntos del intervalo i. Y no podría ocurrir que en t0, y1 en t0 fuera estrictamente menor que y2 en t0. ¿Está claro? Entonces tiene que ocurrir necesariamente que siempre se mantenga por debajo. Y ese resultado es muy útil para obtener estimados cotas para soluciones de ecuaciones. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplito aquí. Supongamos que tengo la ecuación de y de t igual a 1 menos t al cuadrado a la 4 sobre 1 menos y al cuadrado a la 4, vaya. ¿Está bien? Una cosa así. Una ecuación de este tipo, obviamente tiene como solución y en t igual a t. Porque si pongo y en t igual a t, la derivada de y en t sería 1. Y aquí al poner y en t igual a t, tendría 1 menos t al cuadrado sobre 1 menos t al cuadrado igual 1 también. Entonces, esto es una solución. Y esta es la solución tal que y en 0 es igual a 0. Esa solución es única. ¿Está claro? La solución que en 0 vale 0 es única. ¿Está bien? Entonces, esa solución, y en t igual a t, tiene esta gráfica. O sea, si este es t y este es y, es la recta bisectriz del primer cuadrante, ¿no? El primer y tercer cuadrante. ¿Está claro? Esa es la solución. Pero esa es la solución que en 0 vale 0. Ahora imagínense que yo tomo la solución de esta ecuación, que puede ser muy rara, bueno, ni tan rara, esta es una ecuación en variables separables y se encuentra la relación entre y y t, pero no es fácil expresar y explícitamente en función de t. ¿Está claro? Porque cuando yo pase este para acá, me va a quedar, la primitiva me va a quedar un polinomio en y de grado 9. Y de este lado me va a quedar un polinomio en t de grado 9. ¿Cómo yo expreso y en función de t? Eso no está nada claro. Entonces, pero lo interesante es que si yo tomo, por ejemplo, ahora la solución de esta ecuación, que en lugar de valer 0 en 0 valga 0.1, como este valor es mayor que 0, entonces la solución, vamos a llamarle a esta solución y1, ¿bien? Y a esta solución vamos a llamarle y2. Es la solución de esta ecuación que en 0 ahora vale 0.1. Entonces, como 0.1 como condición inicial es mayor estrictamente que 0, eso implica que para todos los test en que estén definidas ambas soluciones simultáneamente, se va a cumplir que y2 en t es estrictamente mayor o igual que y1 en t, que es t. O sea, esta solución va a estar por aquí arriba. Bien. Si hubiera tomado, por ejemplo, la solución, este es y1, este es y2, y si hubiera tomado, por ejemplo, la solución y3 en t, que de esta ecuación, que en 0 tomara el valor, por ejemplo, menos 0.01, como menos 0.01 es estrictamente menor que 0,
esa solución se va a mantener para todos los t en que estén definidas simultáneamente ellas dos. O sea, este y esta se va a mantener por debajo de t. ¿Está claro? O sea, lo que va a cumplir es que y3 en t es menor estrictamente que t para todos esos t. ¿Está claro? Y es una manera de obtener estimados para las soluciones de las ecuaciones. ¿Bien? Y eso es útil porque, bueno, en este caso, sí, uno puede decir, no, yo ahí puedo encontrar una relación funcional entre y y t, porque es una ecuación en variables separables. Y bueno, y esa relación funcional me permite tener una idea, a lo mejor numérica, me permite tener una idea numérica de la solución, porque la relación funcional se puede encontrar, es sencilla. O sea, fíjense, si yo paso esto multiplicando para acá, lo que tengo es un polinomio de grado 8 en y. Y aquí voy a tener, y cuando pase de t para acá, tengo un polinomio de grado 8 en t. Cuando integre, lo que tengo aquí es un polinomio de grado 9 en t y aquí un polinomio de grado 9 en y. Y entonces digo, ¿qué solución quiero? Bueno, más una constante. ¿Qué solución quiero? La que en 0 vale 17. Entonces calculo la constante c para que en 0 tome el valor 17. Ya la calculé, pongo ese valor de c y ahora digo, ¿cómo construyo esa solución? Divido el intervalo, tomo un intervalo en t que contenga el 0 y lo divido en subintervalitos muy pequeñitos, todo ese intervalo que contenga el 0. Y en cada punto de esa división, o sea, hago así, tomo y en cada punto, por ejemplo, voy tomando puntitos así, y en cada puntito voy tomando el valor de t, ¿bien? Y para ese valor de t encuentro el valor de y que satisface esa relación funcional. ¿Está claro? Y ese valor de y lo voy poniendo aquí. Y así lo voy haciendo para cada uno de estos test. Y encuentro una curva de forma aproximada que es la solución de la ecuación correspondiente. ¿Está claro? Pero imagínense que tengo ahora una ecuación de este tipo. dy de t igual a 1 menos y al cuadrado, por ejemplo, por seno al cubo de y al cuadrado más raíz cuadrada de 1 más seno a la 4 de y al cubo. Vaya, algo así como esto. Que también es una ecuación en variables separables. Entonces, bueno, paso todo esto para acá, de y sobre eso igual a dt, integro. ¿Y cómo voy a calcular la integral de una primitiva de 1 dividido por esa función? Imposible. Pero por lo menos sé lo siguiente, miren, la solución, por ejemplo, si yo tomo y igual a 1, idénticamente igual a 1, o sea, y en t idénticamente igual a 1, o y en t idénticamente igual a menos 1, ¿bien? Entonces, eso es una solución de la ecuación, ¿está claro? De hecho, son puntos de equilibrio. Y todas las soluciones de esta ecuación tienen que cumplir que estén entre los dos puntos de equilibrio. Todas las soluciones de la ecuación tales que y en 0, por ejemplo, sea igual a un y sub 0 con módulo de y sub 0 menor que 1, con módulo de y sub 0 menor que 1, quiere decir esto, que tengo aquí tengo las t's, aquí tengo la y, aquí tengo 1, aquí tengo menos 1. Si tomo un y sub 0 con módulo menor que 1, quiere decir que está entre menos 1 y 1. Entonces, todas esas soluciones tienen que estar acotadas. ¿Está bien? O sea, no pueden atravesar la recta y igual 1, ni tampoco la recta y igual menos 1. Quiere decir, todas las soluciones
que tengan condición inicial entre menos 1 y 1 cumplen que módulo de y en t es menor que 1 para todo t. O sea, están entre menos 1 y 1, que quiere decir que su módulo es menor que 1. ¿Está bien? Y fíjense, las soluciones pueden ser muy raras. Claro, por lo que hemos visto podemos decir mucho más, porque como estos son puntos de equilibrio, entonces si yo tomo un y sub 0 aquí tendría que ver, bueno, el seno al cubo de y al cuadrado, bueno, si el y tiene módulo menor que 1, esto va a ser un número positivo, esto también va a ser un número positivo, esto va a ser un número estrictamente positivo si y0 está entre menos 1 y 1, y por lo tanto, si todo esto es f en y, lo que voy a tener es que para los y0 que están aquí, f en y0 es estrictamente positivo. Y si es estrictamente positivo, quiere decir que todas las soluciones de esta ecuación, por raras que parezcan, van a no solo tener módulo menor que 1, no solo estar entre menos 1 y 1, sino además van a ir creciendo y van a venir asintóticamente desde, o sea, no tienen que pasar por el 0, pasan por el, de hecho pasan por el y sub 0 que elegí. O sea, si esta es la condición inicial, pues las soluciones van a venir aquí de infinito, de menos infinito, pasan por el y sub 0 y se van a más infinito. Puede ser que hagan algunas contorsiones por aquí por el medio, siempre y cuando en ninguna de esas contorsiones ocurra que la derivada se hace 0. ¿Está bien? Pero sabemos que tienen que ser de esa forma. Esa es la idea general de todo lo que hemos visto. La ecuación puede ser muy fea, pero el comportamiento cualitativo está claro. ¿Bien? Esa es la primera cosa. Entonces, bueno, voy a borrar acá. Y fíjense que todo esto se deriva del comportamiento del hecho de que cuando yo tengo la ecuación de y de t igual a f en y, pues f en y me está dando el valor de la derivada de la solución en el punto, en cualquier punto, porque si yo tengo la ecuación de y de t igual a f en y, entonces lo que me está diciendo esto es que y', la derivada de esta, en cualquier punto t es precisamente el valor de f en y en t. ¿Está claro? O sea que si yo dibujo el diagrama de pendientes correspondiente a esta ecuación, ese diagrama de pendientes no depende de la variable t, sino nada más que depende de y. O sea que a cualquier altura y aquí, si yo trazo una recta aquí paralela al eje de las t's, en esa recta, en cualquier punto que yo tome t, y, este es y, en cualquier punto t, y, cualquiera que sea el t, f en t y es lo mismo que f en y, porque f no depende explícitamente de t. Por lo tanto, si f en y toma un valor determinado, supongamos que toma un valor positivo, eso quiere decir que la pendiente en este punto, este es el punto t1, y, t2, y, este es t1, y, este es t2, y. Esta función define la pendiente de la solución que pasa por ese punto. Supongamos que f en y en t sea positivo y que tome un valor determinado, entonces la recta tangente a la curva en este punto va a ser una recta que tiene pendiente igual a este valor y que pasa por ese punto. Y eso va a ser en todos los puntitos aquí, va a ser el mismo segmentito, con la misma pendiente, con la misma inclinación, porque si variara la inclinación en uno de estos, querría decir que en el punto, por ejemplo, T3
coma y, el valor de la pendiente, o sea, el valor de f y en t es diferente. Y eso no puede ser, porque para todos estos puntos el y es el mismo. ¿Está claro? Es el mismo y. Bien. Entonces eso quiere decir que en el caso de una ecuación autónoma como esta, para encontrar el diagrama de pendientes basta dibujar el diagrama de pendientes en cualquier recta perpendicular al eje de las T's. Porque si dibujo el diagrama de pendiente en una recta perpendicular, pues ya tengo el diagrama de pendientes dibujado en cualquier otra recta paralela a ella. ¿Está claro? O sea, si yo dibujo el diagrama de pendientes sobre, por ejemplo, esta recta, entonces también lo tengo sobre esta. ¿Ven? Porque en este punto la pendiente es así, aquí va a ser así también. Si en este punto la pendiente es así, pues aquí va a ser así también. ¿Claro? No depende de esta dirección. Depende solo de esta dirección. Aquí puede ser que sea ahora así, aquí para acá. Entonces, en el punto que le corresponde va a ser también así. Aquí en este va a ser así para acá, igualito. ¿Está claro? Entonces, basta definirlo en una sola recta perpendicular al eje de las T's. Si consideramos como esa recta precisamente el eje de las Y's, vamos a considerarlo. Entonces, cuando lo que hacemos es, fíjense, dibujar sobre esta recta los puntos de equilibrio primero. O sea, dibujo puntos de equilibrio. Supongamos que hay un punto de equilibrio aquí, punto de equilibrio aquí, punto de equilibrio aquí. Bien. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Entre puntos de equilibrio, ya sabemos que las soluciones son crecientes o decrecientes y que van de uno al otro, ya sea creciendo o decreciendo, y pegándose asintóticamente a ellos. ¿Está claro? Entonces, eso lo que me quiere decir es que, por ejemplo, si entre este punto y este punto las soluciones son crecientes, que eso ocurriría si entre este punto y este punto la función f es positiva. ¿Está claro? O sea, y está claro que entre dos puntos de equilibrio la función f tiene que tener el mismo signo. Porque si se anula en este punto y se anula en este punto, no puede ser que sea positiva y negativa por el medio, porque si fuera en el medio positiva y negativa en algún punto, tendría que haber otro punto intermedio en donde se anulara. Pero estoy suponiendo que los dos puntos consecutivos en que se anula son estos dos. Entonces, en el medio o es completamente positiva o es completamente negativa. Una de las dos. Si es positiva, las soluciones son crecientes. Y si son crecientes, ¿qué quiere decir eso? Que si yo dibujara el diagrama de pendientes en cada uno de estos puntos, el diagrama de pendientes sería siempre así, con pendiente positiva. No tiene que ser igual en todos, pero sí sería positiva. Por ejemplo, aquí sería así, aquí a lo mejor sería más inclinado, en este punto, aquí un poquito menos, aquí en este otro menos, pero siempre estaría la pendiente apuntando hacia arriba. ¿Está claro? En todos los puntos. Que esto indicaría que si yo dibujara una solución aquí, pues esta solución iba a tener estas pendientes en esos puntos. ¿Está claro? Por ejemplo, si la solución mía fuera algo así, entonces querría decir que en este punto la pendiente sería así como ahí. En este puntito tendría que ser más inclinado porque la pendiente tendría que ser así. O sea, la función tendría que crecer más. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. Es importante que ustedes vean la relación entre lo analítico, lo geométrico, aquí. O sea, que vean la parte no solo analítica, sino la parte gráfica, cómo se corresponde con el análisis gráfico. Entonces, fíjense. Si aquí hay un punto de equilibrio y aquí hay un punto de equilibrio, y entre estos dos puntos la función f es creciente, recuerden que f está definida sobre y, si la función f es positiva, eso quiere decir que todas las pendientes van a ser positivas. Bien. Si entre este punto y este punto f fuera negativa, querría decir que en todos estos puntos intermedios
el diagrama de pendientes sería al revés. Estaría indicando decrecimiento. O sea, las pendientes serían negativas. Por ejemplo, aquí así, aquí en este punto así, en este podría ser más así, en este un poquito menos, pero siempre inclinado hacia el decrecimiento. ¿Está claro? Es lo que querría decir. Y entonces, ¿qué se hace en la práctica? En la práctica, para los sistemas autónomos, no se usan, no usamos todo el diagrama de pendientes porque es muy complicado. Bueno, primero, todo el diagrama de pendientes no es necesario porque basta tener las pendientes en cada uno de los puntos de una recta perpendicular al eje de las T's. Pero además es muy complicado tener exactamente las pendientes. Pero yo sé que en cada uno de estos intervalos las pendientes todas apuntan hacia arriba o todas apuntan hacia abajo. ¿Está bien? ¿Está claro? Y entonces lo que se hace es que se considera esto. Dice, bien, voy a dibujar los puntos de equilibrio, o sea, dibujo uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por acá. ¿Bien? Y supongamos que en este intervalo las soluciones son crecientes. Eso quiere decir que las soluciones vienen asintóticamente de la solución que corresponde a este punto de equilibrio y se van asintóticamente creciendo hacia la solución que corresponde a este punto de equilibrio. Y entonces eso se señala con una flecha apuntando hacia arriba. Quiere decir, todas las soluciones salen de este equilibrio y se van a este equilibrio. ¿Está claro? Y en este caso, como eran decrecientes, porque ahí la F era negativa, entonces aquí las soluciones salen de este equilibrio y se van a este equilibrio. Eso se indica con una flecha. Y por ejemplo, supongamos que aquí de nuevo son positivos las pendientes. Entonces quiere decir que las soluciones son crecientes, o sea que salen de este punto de equilibrio y se van al siguiente punto de equilibrio. ¿Está bien? Y supongamos que de aquí en adelante sigue positiva. Si de ahí en adelante sigue positiva, entonces eso quiere decir que las funciones también van a ser crecientes y se van a salir de este punto de equilibrio, pero se van a ir a más infinito, no importa, se pone una flechita hacia arriba. ¿Está bien? Y supongamos que aquí que a partir de aquí la función era positiva, por eso son crecientes las soluciones. Supongamos que aquí sea negativa, entonces son decrecientes las soluciones, pero no hay puntos de equilibrio hacia aquí abajo, entonces las soluciones se van a ir en esta dirección, ¿bien? Se van a ir en esa dirección porque van a ir bajando, van a ir desde ese punto de equilibrio hacia menos infinito. Y este diagrama de puntos que corresponden sobre el eje Y, de puntos que corresponden a los puntos de equilibrio del sistema, y flechitas que corresponden a las direcciones de crecimiento o decrecimiento de las soluciones, es lo que se llama la línea de fase. Línea de fase de la ecuación de y de t igual a f en y. O sea, la línea de fase se define para las ecuaciones autónomas. ¿Bien? Para las ecuaciones autónomas. Es una cosa interesante. Si yo fijara aquí, supongamos que yo fijo en esta línea el cero. Vamos a suponer que el cero está aquí. No quiere decir que el cero sea un punto de equilibrio de nada, lo estoy destacando en rojo, para decir, ahí está el cero de las y, para aquí abajo están los valores negativos de y, para arriba están los valores positivos de y. ¿Bien? Y yo dijera, supongamos que en un instante, en el instante t igual a 0, voy a plantearme recorrer sobre esa línea la siguiente trayectoria. Supongamos que hay una partícula en esa línea que en el instante t igual a 0 está en un punto y sub 0. Vamos a poner un punto y sub 0 por aquí abajo. En el instante inicial está la partícula ahí. Y el recorrido que quiero que haga la partícula es el siguiente.
Si en ese punto y sub 0 donde usted está, f evaluado en él es positivo, muévase hacia arriba. ¿A ver? ¿Con qué velocidad? Con velocidad f en y0. Si en ese punto f en y0 es negativa, muévase hacia abajo. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad de f en y0. Bueno, está claro, con f en y0 negativa. O sea, se mueve hacia abajo. ¿Está claro? Y entonces usted va a ir avanzando e instantáneamente usted va a caer en otro punto. Y cuando caiga en el otro punto, igual ve, una vez que esté en otro punto, supongamos que ya está aquí, dice, en este punto, ¿quién es f evaluado en él? ¿Es positivo? Me muevo hacia arriba. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad f evaluada en ese punto. ¿Se dan cuenta? De esa manera yo estoy haciendo un recorrido por todo, me estoy moviendo para arriba, para abajo, ¿no? ¿Está claro? A veces me muevo solo para arriba, a veces solo para abajo, para abajo, para abajo. ¿Está claro? Y estoy haciendo ese recorrido. Y en cada instante de tiempo voy a estar en una posición sobre esta recta y esa posición le voy a llamar, en el instante de tiempo t, le voy a llamar y en t. Bueno, esa trayectoria y en t que recorre uno sobre esa recta, que es la línea de fase del sistema, es la solución de la ecuación. O sea, la solución de la ecuación es precisamente el recorrido que se hace si yo sigo esa instrucción para moverme sobre la recta. Que cada vez que tengo un punto y determinado, me muevo en dirección positiva si f en y es positivo, en dirección negativa, o sea, hacia abajo si f en y es negativo. ¿Y con qué velocidad? Con velocidad módulo de f en y. ¿Está claro? Que quiere decir que me muevo en ese punto con velocidad f en y. Si es positiva, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, esa es la, digamos, la forma física de ver lo que representa esa ecuación como una ecuación de movimiento de una partícula sobre una recta. Bien, entonces, ahora lo interesante es lo siguiente. Vamos a ver primero un ejemplo de cómo construir una línea de fase de una ecuación muy simple pero muy importante, que es lo que se llama la ecuación logística. Y esto lo vamos a ver un poquito con más detalle. Ya después yo voy a dedicar una clase, recuerden, la semana que viene no... bueno, sí, posiblemente la semana que viene voy a dedicar una clase ya a ejemplos concretos de modelos matemáticos y voy a ver esta ecuación, pero ya estoy adelantando un poco sobre ella. En la próxima clase voy a hablar del significado de esa ecuación, cómo aparece y vamos a ver la importancia que tiene la ecuación esa en la modelación matemática en modelos de dinámica poblacional, de crecimiento de poblaciones. ¿Está bien? Y una serie de variantes muy importantes que pueden haber que describen, que están asociados con... hay toda una rama de las matemáticas aplicadas que se llama biomatemática y la biomatemática, en particular la parte de la matemática que se dedica a lo que se llama dinámica poblacional, está muy relacionado con este tipo de ecuaciones. Es lo que se llama la ecuación logística, ¿bien? Y van a ver muchas cosas interesantes con respecto a ella el próximo lunes. Entonces, la ecuación logística tiene esta forma: dy de t igual a alfa por y por 1 menos y sobre n. Bien. Alfa es un valor que tiene que ver con la velocidad de crecimiento de la población y n con la velocidad de crecimiento instantánea de la población, y n tiene que ver con un límite que tiene la población para crecer. O sea, que no puede crecer más allá de ese límite. Fíjense,
y muchísimas poblaciones de personas, de animales, de células malignas, por ejemplo, células cancerígenas, etcétera, de poblaciones de mosquitos y todo eso, se rigen por ecuaciones muy similares a esta. De hecho, de eso voy a discutir. Hay modelos de cómo crecen las poblaciones de los mosquitos, de la Aedes aegypti, por ejemplo, este que produce el dengue y todo eso, que son modelos más o menos de ese tipo. Lo único que aquí elevado a un exponente gamma, que no es 1, y que se calcula para la Aedes aegypti, por ejemplo, en ciertas condiciones de temperatura y de altura y todo eso. Y modelos parecidos a esto también. Esta es la que se llama la ecuación logística de Beer-Hult. No sé si se escribe así o termina en Z. Beer-Hult. Creo que así termina en Z, no recuerdo. Hay una ecuación logística que se llama la ecuación logística de Gompertz, que es algo parecido a eso, de eso lo voy a hablar, que describe cómo evoluciona un tumor cancerígeno. O sea, cómo se van generando, en ese caso, Y en T es la población de células cancerígenas que se van creando al paso del tiempo. Y eso es muy importante porque todas las quimioterapias y todos los tratamientos estos para detener el crecimiento de un tumor se basan precisamente en el análisis de ese tipo de modelos, de saber cómo tengo que organizar las quimios para poder controlar el crecimiento del tumor, para que la Y en T no se desarrolle como viene desarrollándose normalmente, sino que se detenga, ¿bien? Y sobre todo que decrezca, porque una de las cosas fundamentales en cuando hay un tumor es reducir el tamaño para poder extirparlo. Entonces, uno de los objetivos que buscan los especialistas es reducir el tamaño del tumor a la mitad. Y entonces te dicen tantas sesiones de quimioterapia cada tantos días y tal. Y hay protocolos de ese tipo y eso se ve muy claramente. Voy a tratar de explicarles un poquito de eso el lunes para que vean cómo se hace eso. ¿Bien? Entonces vamos a considerar este modelo. Este modelo es muy, muy sencillito. De hecho, miren, para simplificarme la vida, voy a agarrar alfa igual n igual 1, para que no haya problema. ¿Está bien? O sea, voy a considerar la ecuación de y de t igual a y por 1 menos y sobre n. ¿Está bien? De hecho, eso se puede hacer sin ningún problema. Porque fíjense, yo puedo hacer primero el cambio de variables y sobre n igual u. Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que y es igual a n por u. Y entonces cuando calcule aquí la derivada, me va a quedar que dy de n es n por du de t. O sea, dy de t es n por du de t. Y del otro lado me va a quedar alfa por y, pero y es n por u. Entonces me queda alfa por n por u por 1 menos u. ¿Está claro? Así queda. Y ahora n se cancela con n, divido por alfa y entonces me queda du sobre dt por alfa es igual a 1 menos u por u. Y ahora hago el cambio de variable. Digo, voy a hacer el tiempo alfa t igual a tau. Introduzco una nueva escala de tiempo. ¿Está bien? Eso quiere decir que si el tiempo iba transcurriendo, ahora si yo hago alfa t igual a tau y supongan que alfa es muy pequeñito, entonces para que transcurra una unidad de tiempo aquí, hace falta que transcurra un tiempo muy largo acá. ¿Está claro? Si alfa es pequeño, para que alfa por t sea igual a 1 aquí. ¿Está claro? ¿No?
Por ejemplo, si yo pongo tau igual a 1, sería una unidad en mi nuevo tiempo. El t, que correspondería a tau igual a 1, sería 1 sobre alfa. Si alfa es muy pequeñito, por ejemplo, es 1.000.000, entonces el t correspondería a una millonésima. Si estoy describiendo la dinámica de una población que en una millonésima de, no sé, si t corresponde a días, una millonésima de día, o si correspondiera a horas, una millonésima de hora, bueno, sería lo que estaría viendo, sería nada. ¿Está claro? Pero bueno, desde el punto de vista matemático lo puedo hacer. ¿Está claro? Y desde el punto de vista matemático, entonces cuando haga esto, me va a quedar ahora la ecuación du de tau igual a u por 1 menos u. Y como las letras u y tau son letras mudas, no dicen nada, pues yo a u le puedo llamar y de nuevo y al tau llamarle t de nuevo y trabajar con la ecuación de y de t igual a y por 1 menos y. ¿Está claro? Pero claro, no es el mismo y ni es el mismo tiempo. Las unidades en que viene dado y ahora son otras y las unidades en que viene dado el tiempo es otro. Es decir, normalizamos, es lo que se llama, la variable dependiente y normalizamos el tiempo. ¿Está bien? Bien, entonces consideramos que tenemos esta ecuación. Esa ecuación, ¿qué puedo decir de ella? ¿Quiénes son los puntos de equilibrio que corresponden a esta ecuación? ¿Qué puntos de equilibrio tiene? Esa ecuación tiene dos puntos de equilibrio que son y igual a 0, que corresponde al eje de las t's. Bien, esa es una solución. La solución constante es 0, ¿no? Porque para y igual a 0 esto se anula. Perdón, es 1 menos y aquí, ya hice el cambio. ¿Y la otra solución de equilibrio cuál sería? 1, y igual a 1, entonces a altura 1, aquí tengo la solución. Y ahora lo que tengo que ver es lo siguiente. Para y entre 0 y 1, si la condición inicial yo la tomara acá, ¿cómo sería esta función para y entre 0 y 1? Si y es mayor que 0, este término es positivo. Y si y está entre 0 y 1, este término también es positivo. Por lo tanto, este por este es positivo, quiere decir que para los y0 que estén entre 0 y 1, la función f en y, que es y por 1 menos y, va a ser estrictamente positivo. Y eso quiere decir que las soluciones son crecientes. ¿Está bien? Y vienen de estar pegadas asintóticamente a esta a pegarse asintóticamente al punto de equilibrio de arriba. Vienen del punto de equilibrio 0 y se pegan asintóticamente al punto de equilibrio 1. Ese es el comportamiento que tienen las soluciones cuando la condición inicial está entre 0 y 1. Si la condición inicial fuera mayor que 1, si es mayor que 1, este término es positivo. Pero este término es negativo, el producto sería negativo y entonces las soluciones serían decrecientes. Entonces vendrían de infinito, de más infinito, y pasarían por el punto y se irían asintóticamente a esta recta. ¿Bien? Y si fueran menores que 0, si la condición inicial fuera menor que 0, ¿bien? Este término sería positivo, 1 menos y, si y es negativo, menos y es positivo, más 1 es positivo, pero este es negativo, entonces quedaría negativo, las soluciones también serían decrecientes, entonces vendrían de acá, pasarían por este punto y se irían a menos infinito. Y así son todas las soluciones. Calculen ustedes explícitamente, que es muy sencillo, quiénes son las soluciones de ese sistema que se expresan de forma explícita. Las soluciones, muy fácil además de hacerlo, es una ecuación en variables separables, calcúlenlas para que vean que efectivamente tienen ese comportamiento. Este comportamiento de aquí, que es el más importante, porque se supone, en este modelo ustedes van a ver el significado que tiene el n
es como, fíjense, el único punto al que convergen soluciones cuando el tiempo crece es el punto de equilibrio y igual a 1. Porque el resto de las soluciones divergen, se van a menos infinito, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, las soluciones se van, cuando estoy aquí abajo, se van a menos infinito. Solamente cuando estoy aquí o aquí, que es cuando tiene sentido verdaderamente el modelo, cuando tiene sentido práctico, cuando tiene sentido biológico. Porque si este es un modelo de crecimiento de poblaciones, no tiene sentido que la población sea negativa en algún momento. O sea que este caso de aquí abajo solamente tiene un sentido matemático, no tiene sentido biológico, no tiene sentido práctico. El sentido práctico lo tiene solamente cuando están aquí y aquí. Y este modelo lo que me dice es que la solución siempre va a tender a ir a un estado de equilibrio, mantenerse alrededor de ese estado. Entonces, ese n que está en el denominador, que aquí lo convertí en 1, lo que me está hablando es de que la solución, el medio donde se desarrolla esa población tiene una serie de recursos determinados que hacen que la población no pueda quedarse por debajo de 1 ni por arriba de 1. La solución siempre va a tender a un equilibrio. Si de pronto hay una sobrepoblación, la gente se va a morir, no se preocupe, porque no hay recursos para mantenerlos. Eso viene encerrado en el n y van a ir hacia ese valor n. Y si hay muy poquitos, de pronto hay una guerra y se muere la gente, de todas maneras, si la cantidad de recursos de que dispone la gente es la misma, al cabo del tiempo va a tenerse casi la misma población que se tenía, que es la que corresponde a este nivel. Miren, las curvas que hacen esto, como estas, se llaman sigmoides. No sé si se dan cuenta por qué. Porque asemejan una S, es como una S extendida. Fíjense, tengo una S aquí así. Y ahora la voy a jalar hacia acá. La extiendo hacia allá. Hace así, este palito así se pone para acá. Y este lo voy a jalar hacia allá. Y así. Entonces, esas curvas se llaman sigmoides. Entonces, las curvas sigmoides son las que describen los crecimientos de poblaciones que tienen una cierta cantidad de recursos fijos disponibles y que no están en competencia con ninguna otra población. ¿Ah? Que no compite por esos recursos con ninguna otra población. Bien. Si hubieran, por ejemplo, imagínense una sabana africana donde hay tigres y leones, que se pueden ver, pero no están juntitos tampoco. Y hay cebras, que son el alimento de ambos. Los tigres y los leones están compitiendo por el sustento, que son las cebras, los dos. Y en ese caso el crecimiento no es así. Porque además de haber una cantidad de sustento que no es fija, porque la población de cebras varía dependiendo de que se las coman o no, ¿está bien? Y de que haya hierba o no para que coman. Entonces en los periodos de seca la población de cebras baja, en los periodos de lluvia sube, ¿está claro? Pero también sube de una manera limitada porque se las están comiendo. Entonces ahí ni los recursos son fijos y la población está compitiendo por esos recursos con otra especie. Entonces empiezan a haber problemas muy serios. ¿Bien? Y entonces en todos estos problemas, o bien la población está sola y la cantidad de recursos que tiene es fijo, o la población está sola pero la cantidad de recursos que tiene no es fijo, o la cantidad de recursos es fijo o variable pero está compitiendo con otra especie, o está en simbiosis con otra especie. Eso es otra cosa. Entonces puede estar en un sistema de colaboración, de competición,
o de simbiosis, y todos esos son modelos diferentes. Simbiosis quiere decir que los dos dependen uno del otro, como el tiburón y la rémora. ¿Sí saben cuál es la rémora, no? Pescadito ese que se le sube arriba al tiburón y le empieza a quitar todos los restos de comida con el tiburón. Se le pegan restos de comida, y esos restos de comida que se le pegan le crean escaras al tiburón. Se le meten en las branquias. Entonces, y a veces le afecta eso al tiburón. Y lo que hace la rémora es que se va comiendo todo, de eso vive. Se come eso, entonces ayuda al tiburón. Es el único pez que el tiburón no se come, porque sabe que le está echando la mano. Y a su vez los dos se están favoreciendo, por eso están en simbiosis. ¿Está claro? Entonces hay mecanismos, hay modelos para estudiar todas esas interacciones. Igual que si hay más de 2 especies, 3 especies, por ejemplo. Y entonces, como en el caso, si incluyo las cebras en los de los leones y los tigres, entonces, entre los 3, los 2 están compitiendo por la misma presa que está viendo cómo se la libra de los 2. ¿Está claro? Entonces, son otro tipo de modelos. Bien, entonces, esto es lo que se tiene, y fíjense, en este caso, ¿qué característica hay? Las soluciones aquí van creciendo. Entonces, si yo voy a dibujar sobre esta recta la línea de fase de ese sistema, la tendría que dibujar así de esta forma. O sea, dibujo los puntos de equilibrio, 1 y 2. Bien, esto no es un punto de equilibrio, esto es una condición inicial. Bien. Y entre los puntos de equilibrio y fuera de ellos tengo que dibujar las flechas en el orden correspondiente. O sea, las soluciones aquí van creciendo de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio, entonces la flecha va hacia arriba. Aquí van decreciendo, entonces la flecha va hacia abajo. Bien. Y aquí también van decreciendo y vienen de arriba hacia el punto de equilibrio, entonces las flechas vienen así hasta aquí también. Y ese diagramita de flechas permite hacer una clasificación de los puntos de equilibrio. Entonces, vamos a ver la clasificación de los puntos de equilibrio, que se dividen en 3 categorías. Los que se llaman sumideros, fuentes y nodos. Bien. Y un sumidero, por ejemplo, es la taza de un WC, que cuando usted jala la cadena y se va por ahí. O es ¿cómo se llama? Un sumidero es en una tina por donde se va el agua, que todo el agua va hacia ahí. ¿Está claro? Eso es un sumidero. Y una fuente es algo de donde sale el fluido. ¿Está claro? De una fuente el fluido sale. A un sumidero el fluido se va hacia ahí. Entonces, a este tipo de punto de equilibrio, al que convergen las flechas en la línea de fase, se le llama sumidero. Entonces, cuando hacia él convergen las flechas en la línea de fase. Y una fuente es cuando de él salen las flechas en la línea de fase. Como este. De aquí las flechas se alejan. Cuando de él se alejan las flechas en la línea de fase. Y un nodo, que no hay ninguno ahí, es cuando, por un lado,
se aleja la flecha y por el otro se acerca. Les voy a dibujar un caso de esos y ustedes pueden dibujar otros más. Este es T, este es Y y supongamos que tengo 3 puntos de equilibrio y que este es un nodo, este es una fuente y este es un sumidero. Supongamos que sea así. Y les pido a ustedes que empiecen a cambiar esto, que pongan el nodo aquí, la fuente aquí, el sumidero acá, o el sumidero abajo, la fuente aquí, hagan todas las variantes para que vean que les das cosas diferentes. ¿Está bien? Entonces supongamos que sea así. Este es el sumidero, esta es la fuente y este es el nodo. Y supongamos que el diagrama de fase es que las flechas vienen de aquí hacia acá. No, perdón. Si esta es una fuente, las flechas salen de aquí hacia acá, hacia este. Las flechas salen. Y como este es un sumidero, a él llegan las flechas. Entonces la otra tiene que llegar por aquí. Y como este es un nodo, si ya de aquí hay una flecha que se acercó a él, la otra se tiene que alejar. ¿Y a qué corresponde eso? Vamos a ver las soluciones a las que esto corresponde. Bueno, las podemos dibujar ahí mismo. O sea, dibujé aquí la línea de fase. Esta sería la línea de fase. Después vamos a ver que este concepto de línea de fase tiene una generalización cuando estudiemos ecuaciones de orden superior y sistemas de ecuaciones diferenciales, que es lo que falta del curso, en algo que se llama espacio de fase. Ya no va a ser una línea, sino va a ser un plano o un espacio tridimensional o en general un espacio de dimensión n. ¿Está claro? Y entonces, como este es un sumidero, eso quiere decir que todas las soluciones se van hacia él cuando t crece. O sea, las soluciones hacen así, por aquí, y de aquí abajo vienen así, y se van acá. Eso es un sumidero. Como esta es una fuente, las soluciones se alejan de él, fíjense, por aquí se van alejando, y se van hacia el otro punto de equilibrio. Y por aquí abajo, por debajo, también se tienen que ir alejando, entonces se van alejando, y se van hacia el otro punto de equilibrio. Pero como este punto de equilibrio es un nodo, entonces las que vienen por abajo se tienen que ir alejando de él, no acercando, porque si se acercaran, este no sería un nodo, sería también un sumidero. Entonces estas vienen así y se alejan. Ese es el diagrama de un sistema sumidero, fuente, nodo. Vean ustedes cuál sería un nodo sumidero fuente, o un nodo fuente sumidero, o un sumidero nodo fuente. ¿Cuáles serían? Bien. Bueno. Ahora, de aquí se ve lo siguiente. Les recuerdo que nosotros empezamos todo esto hablando de dos cosas importantes en la teoría cualitativa, que eran los diagramas dependientes y la estabilidad. Y le dediqué una clase casi completa a hablar de estabilidad y el significado práctico que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Estabilidad significa, recuerden, estabilidad significa lo siguiente, que si yo tengo una ecuación de y de t igual a f en t y en t, con la condición inicial que y en t0 sea igual a y sub 0, estoy suponiendo, primero, que la solución que en t sub 0 vale y sub 0 está definida para todo t, o al menos está definida de t0 hasta infinito. Es lo primero que estoy suponiendo. ¿Está bien? O sea, que la solución que corresponde a este, que sabe que es única, si la f es continuamente derivable con respecto a t y a y, la solución que cumple esta condición inicial es única. Y vamos a suponer que está definida en todo el intervalo desde t0 hasta más infinito. Y vamos a suponer además
que todas las soluciones que corresponden a condiciones iniciales Y1 cercanas a Y0 también están definidas en el intervalo T0 más infinito. Eso hay que suponerlo. O sea, en un caso concreto se ve si efectivamente así es, si las soluciones cumplen eso. Supongamos que se tiene. Entonces dice que esta solución, que sería la solución, vamos a llamarle Y0 en T, que es la solución que en el instante T sub 0 toma el valor Y sub 0. ¿Bien? Se dice que esa solución es estable. Recuerden, lo voy a hacer gráficamente, no voy a poner la música de la canción porque, ¿se acuerdan? Para todo éxito existe un delta, es la música. La letra es el contenido verdaderamente de eso. Entonces, este es Y sub 0, supongamos que esta es la solución, Y sub 0 en T, este es Y0, entonces esta es la solución Y0 en T definida para todo T. Y se dice que esa solución es estable si cada vez que yo tomo una vecindad del Y0, si yo tomo, o sea, no una vecindad de Y0, o sea, si yo fijo una vecindad de esta curva, ¿qué significa definir una vecindad de esa curva? Significa dar un épsilon, que ese épsilon lo que me va a definir es una banda de ancho épsilon alrededor de la curva. ¿Bien? Una banda por encima y por debajo. Eso es lo que significa. ¿Está bien? O sea que cada vez que doy un épsilon, épsilon sería esta distancia. Que bueno, el dibujo está mal hecho, pero en cualquier punto debía ser esa distancia. O sea, si tomo la perpendicular aquí, ¿claro? Aquí arriba igual, este sería épsilon. Épsilon. Todos los puntos. Entonces lo que defino es como un tubito alrededor de una banda, realmente. Un tubito sería en dimensión 3, en dimensión 2 es una banda. ¿Está bien? Alrededor de la solución. O sea, dado épsilon, existe un delta. ¿Qué quiere decir? Existe un delta que me mide una vecindad de Y0. O sea, esta longitud es delta y esta longitud es delta. Quiere decir, este puntito de aquí es Y0 menos delta y este puntito de acá es Y0 más delta. De manera que si yo tomo la condición inicial Y1 dentro de ese intervalito alrededor de Y0, tomo la condición inicial aquí, y considero la solución que en el instante inicial toma este valor, o sea que en T0 toma ese valor, esa solución se tiene que encontrar todo el tiempo dentro de esta banda. ¿Está claro? Si está por aquí abajo, tiene que ser así. Y obviamente no puede intersectar nunca a esta, porque si la intersectara sería la misma. Y si es la misma, no puede ser que su condición inicial sea diferente de Y0. ¿Está claro? Entonces, eso quiere decir estabilidad. O sea, eso quiere decir que la solución Y0 en T es estable. Que una pequeña variación de la condición inicial no varía mucho la solución en todo el tiempo. Bien. Y ahora, ¿qué quiere? También definimos lo que se llama asintóticamente estable, que significa que no solo pasa eso, sino que además que cuando T tiende a infinito, las soluciones, o sea, que lo que ocurre es que, además de que es estable, hay otra vecindad de Y0 que puede ser un poquito más chica, no tiene que ser exactamente la misma, en el cual si ahora yo parto
de un punto, supongamos que sea el mismo para no recargar el dibujo. Si parto de un punto en esa vecindad de Y0, las soluciones correspondientes no solo van a mantenerse dentro de la banda, sino se van a ir pegando asintóticamente a la curva Y0 en T cuando T tiende a infinito. Eso quiere decir que Y0 en T no solo es estable, sino es asintóticamente estable. Entonces, ¿qué ocurre con los puntos de equilibrio de los sistemas autónomos, de las ecuaciones autónomas? Que si el punto de equilibrio es un sumidero, entonces el punto de equilibrio como solución de la ecuación corresponde a una solución asintóticamente estable. Porque para cualquier condición inicial cercana al valor del punto de equilibrio, o sea, la condición inicial que corresponde al punto de equilibrio es ella misma, ¿verdad? Porque es Y0 siempre. Entonces, para cualquier condición inicial cercana, todas las soluciones que pasan por ahí pueden venir de muy lejos, pero cuando T tiende a infinito se acercan asintóticamente a ese valor. Entonces, eso quiere decir que los sumideros son puntos de equilibrio asintóticamente estables. Y que estos otros dos, aunque su naturaleza es diferente, porque uno, la fuente repele todas las soluciones que parten de condiciones iniciales cercanas a él, y el nodo solamente repele una parte. ¿Está bien? Pero ninguno de los dos es un punto de equilibrio estable, ni tan siquiera estable, porque hay soluciones siempre que parten de puntos cercanos y van a pasar por ahí y se van a alejar. No van a parar a él. Y lo mismo aquí. Hay algunos puntos cercanos que las soluciones sí se acercan asintóticamente, pero hay otros puntos cercanos en que las soluciones se alejan. Entonces, en ese caso, ninguno de los dos, estos son puntos de equilibrio inestables. Son puntos de equilibrio inestables. Y fíjense, vamos a ver el caso del... volvamos al caso de la ecuación logística simplificada. Volvamos al caso de la ecuación logística simplificada, que era de y de t igual a y por 1 menos y. Bien, en ese caso dijimos que el comportamiento de las soluciones es, hay un punto de equilibrio en cero que corresponde a una solución estacionaria, hay un punto de equilibrio en 1 que corresponde a otra solución estacionaria. Las soluciones que están por aquí por en medio vienen del 0 y se van asintóticamente a 1, las que están por aquí arriba vienen de más infinito y se van asintóticamente a esta, y estas de aquí abajo vienen de acá de menos infinito y se alejan. ¿Está claro? O sea, las que pasan por puntos cercanos de 0 se alejan. Las que pasan por puntos cercanos a 1 se acercan siempre, ¿no? Las que pasan por aquí se acercan, las que pasan por aquí se acercan. O sea, en este caso, 1 es un equilibrio asintóticamente estable. O sea, es un sumidero de la ecuación logística, y 0 es un equilibrio inestable.
que lo rechaza todo, porque todo se aleja de él. Y por lo tanto es una fuente. ¿Está bien? Pero ¿cómo podíamos habernos dado cuenta de eso? Fíjense. De esta manera, diciendo, a ver, voy a analizar la ecuación de y de t para valores iniciales cerca de 0. No, primero, sí, primero cerca de 1. Cerca de 1. O cerca de 0 primero. A ver, cerca de 0. Si y está cerca de 0, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Qué es lo que tengo que analizar para ver el comportamiento de la solución estacionaria y igual 0? Bien, si y está cerca de 0, entonces 1 menos y está cerca de 1. Claro, y está cerca de 0, 1 menos y está cerca de 1. Y por lo tanto, la ecuación se reduce asintóticamente, quiere decir que elimino los términos, o sea, escribo lo que estoy haciendo realmente, ¿qué cosa es? Diciendo, como esto está cerca de 1, y está cerca de 0, entonces, esto por y está cerca de y. A de y de t igual y, porque 1 menos y está cerca de 1. Pero las soluciones de esta ecuación son y en t igual a una constante por e a la t, que cuando t tiende a infinito crecen. Si k es positiva, crece hacia más infinito. Si k es negativa, decrece infinitamente hacia menos infinito. ¿Está claro? O sea, se alejan de 0. Es por esto que 0, y, la solución 0, es una fuente. Porque todas las soluciones que parten de puntos cercanos a ella se alejan de ella, se comportan localmente como k por exponencial de t. Entonces se aleja de ahí. ¿Está claro? Mientras que si hago el mismo análisis cerca de 1, y lo puedo sustituir por 1. Y la ecuación queda de y de t igual a 1 menos y. ¿Está bien? Esa es una ecuación lineal con coeficientes constantes y donde el término independiente es constante. Esta se puede resolver de una manera muy fácil si hago el cambio de variable 1 menos y igual u. ¿Está bien? Si hago 1 menos y igual a u y calculo derivada con respecto al tiempo, aquí me queda menos de y de t igual a du de t. O sea, de y de t igual a menos de u de t. Y sustituyo aquí. Digo, de y de t es menos de u de t. Y 1 menos y es u. Esto es lo mismo que de u de t igual a menos u. Y las soluciones de esta ecuación, voy a ponerlo aquí arriba, son u en t igual a una constante por e a la menos t. Pero como u es 1 menos y, entonces y es 1 menos u. O sea, y en t es 1 menos u, que es k por e a la menos t. Y eso quiere decir que las soluciones de la ecuación, cuando y está cerca de 1, se comportan como 1 menos k por e a la menos t, que son cosas que se acercan a 1. Cuando t se hace grande, esto tiende a 0 y todo eso tiende a 1. Por eso es que 1 es un sumidero, o sea, es un punto de equilibrio asintóticamente estable. ¿Está claro? ¿Entienden eso? Es muy sencillito, la idea es sencilla.
Y esta idea resulta que se puede generalizar de la siguiente manera. Y esto que les voy a decir, que es algo muy trivial, tiene una generalización importantísima cuando se estudian ecuaciones de orden superior. Por ejemplo, las ecuaciones de la mecánica son ecuaciones de segundo orden. Segunda derivada de desplazamiento con respecto al tiempo igual a masa por aceleración, donde la aceleración es, ¿cómo se llama? Puede depender de todas las fuerzas que actúan en el sistema. O sea, la aceleración puede variar con el tiempo, puede variar con la posición y puede variar con la velocidad. ¿Está claro? O sea, en general, la ecuación de movimiento de una partícula en una dirección es segunda derivada de y con respecto al tiempo, donde y es la posición de la partícula sobre la recta en cada instante de tiempo t, es igual a una función que puede depender del tiempo, de la posición y en t, y de la velocidad, que es la derivada de y en t. Y ya esos son sistemas mucho más complicados. Bien. Igual que los sistemas de interacción entre especies ya no son una sola ecuación, porque hay que poner una ecuación para una especie y otra ecuación para la otra especie, y tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, en esos casos, todo esto que voy a decir ahora se generaliza, esta idea que voy a dar ahora se generaliza, y es un principio fundamental del análisis de estabilidad de soluciones, sobre todo soluciones estacionarias, que es lo que se llama el teorema de estabilidad de Lyapunov, un teorema clásico para estudiar la estabilidad de un equilibrio en general, no solo de una ecuación de la forma de y de t igual a f en y, sino en general de una ecuación cualquiera del orden que sea o para un sistema de ecuaciones cualquiera, lo que se llama el teorema de estabilidad de Lyapunov, y que se basa en esta idea que les voy a decir ahora aquí. Supongamos que tengo la ecuación de y de t igual a f en y. Bien. Y que y0 es un punto de equilibrio, o sea, f en y0 es 0. Y voy a suponer que f es derivable todas las veces que sea, nada más que tiene que ser derivable una vez con derivada continua para hacer lo que voy a hacer, pero bueno, puede ser todas las veces que quiera derivable, alrededor de y0. Y entonces voy a utilizar la fórmula de Taylor para desarrollar f alrededor del punto y0. Entonces f en y se pone como f en y0 más f' en y0 por y menos y0 más una cantidad que se puede escribir de muchas formas. Por ejemplo, si f tiene derivadas de segundo orden, este es el término residual del desarrollo de Taylor. Bien. Este término en general es un término que es O pequeñita de módulo de y menos y0, que quiere decir que este término, si lo divido por módulo de y menos y0, tiende a 0, cuando y tiende a y0. Eso es lo que quiere decir. Pero si f tiene derivadas de segundo orden, entonces este término se puede expresar como la segunda derivada de f, evaluada en un punto chi, que está entre y0 y y, multiplicado por y menos y0 al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula de Taylor, la versión más simple. En derivadas parciales también, o sea, para funciones de varias variables hay una fórmula de Taylor que es mucho más complicada que esa. ¿Está bien? Y que es muy útil en general en la práctica. Esta es útil, pero la otra mucho más porque aparecen muchos más problemas prácticos. Bien, entonces lo que se hace es que se dice, vamos a despreciar el término residual para f, porque para y cercano de y0 esto es casi 0. Entonces vamos a considerar la ecuación de y de t igual a esta expresión. Despreciando este término y teniendo en cuenta que como y0 es un punto de equilibrio, f en y0 es 0. Entonces esto aquí sería f' en y0 por y menos y0. ¿Bien? Y ahora aquí hago y0 es una constante. La y varía con t, pero y0 es una constante.
Y entonces ahora hago y menos y0 igual a u en t. O sea, y en t menos y0 igual a u en t. Y está claro que la derivada de esto es la derivada de y, porque la derivada de la constante y0 es 0. Y entonces la derivada de y es igual a la derivada de u. Y esto es igual a f' en y0 por y menos y0, que para mí es u. Y esto es una constante. Claro, f' en y0 es una constante, porque y0 está dado. Como esto es una constante, eso quiere decir que todas las soluciones de esta ecuación son de la forma u de t igual a una constante, es como si esto fuera un alfa. Entonces la ecuación de u de t igual a alfa por u, las soluciones son una constante arbitraria por exponencial de alfa t. Entonces aquí es exponencial de f' en y0 por t. Pero u es y menos y0. Por lo tanto, y en t es igual a y0 más k por e a la f' en y0 por t. No es que sea igual, es aproximadamente igual. ¿Está claro? Cuando y0, supongo que y está cerca de y0 para poder hacer esto. O sea, yo tengo que suponer que y, la solución está cerca de y0 para poder hacer el desarrollo. Y después, cuando encuentro la solución, corroboro que efectivamente lo está cuando f' en y0 sea negativo. Porque si f' en y0 es menor que 0, esto tiende a 0 cuando t tiende a infinito, y por lo tanto la y está cerca de y0 y efectivamente y tiene esta forma. ¿Está claro? Porque para obtener esa forma tuve que suponer que y estaba cerca de y0. Obtuve la forma y corroboro que efectivamente está cerca de y0. Cuando f' en y0 es menor que 0. Y entonces, si f' en y0 fuera mayor que 0, entonces ya desde un inicio empieza a alejarse la solución de y0. Y hay un caso particular que es cuando f' en y0 es 0, que entonces no se puede decir nada y hay que hacer un análisis muy directo de la estabilidad. O sea, si el punto de equilibrio es tal que f' en y0 es 0, que eso puede ocurrir en estos casos, fíjense. Cuando supongamos que este punto es y0 y que la función f en y tiene esta forma. F en y0 es 0 y por eso, esta es f en y. Y por eso es un punto de equilibrio. Pero f' en y0 es 0. Y esto quiere decir que aquí es positiva. Aquí tiene, mire, aquí tiene un punto de equilibrio y1, aquí tiene un punto de equilibrio y0, no tiene más ninguno. ¿Está bien? Entonces, si dibujamos las soluciones como son, fíjense, las soluciones va a haber un y1 aquí abajo negativo, un y0 aquí arriba positivo. Estos son dos puntos de equilibrio. Bien, como entre y0 y y1 la función es positiva, las soluciones son crecientes, o sea, las soluciones que parten de puntos de condiciones iniciales entre y1 y y0 van a ser crecientes, o sea, estas van a ser así, pasan por aquí y se van a esta. Bien, aquí pasan por aquí y se van a esta. ¿Está claro? Porque estoy viendo cómo es f positiva entre y0 y y1, por lo tanto, cuando la condición inicial de la solución esté entre y0 y y1, la solución va a ser creciente. Y va a empezar va a partir del punto de equilibrio más pequeño y se va a ir al punto de equilibrio más grande. Para y mayor que y0, fíjense, en ese caso, la función sigue siendo positiva, las soluciones siguen siendo crecientes, por lo tanto, vienen de aquí y se van para infinito. Y aquí, las soluciones son negativas. La f es negativa. Si la f es negativa, quiere decir que las soluciones son decrecientes y por lo tanto venían del punto de equilibrio y se van. ¿Bien? Pero como entre este punto y este punto las soluciones crecen, la flechita de la línea de fase va apuntando hacia arriba. Como aquí crecen, también va apuntando hacia arriba. Y como aquí decrecen, apunta hacia abajo. Por lo tanto, este punto
Es una fuente, es un punto de equilibrio inestable. Y este punto también es inestable porque hay soluciones que, aunque hay soluciones que se acercan, otras se alejan, pero este es un nodo. Este es un nodo y esto es una fuente. O sea, los nodos aparecen con esta situación. Cuando la función ahí se anula y sigue siendo positiva. Que eso quiere decir que en ese punto la derivada se hace cero. Ahora puede ocurrir, fíjense, esta situación, y entonces en ese caso el equilibrio sería inestable, no sería un nodo. Sería aquí, en lugar de ser un nodo, se convertiría en un sumidero. Por ejemplo, si esto hace así. Aquí la derivada se hace cero porque tiene un punto de inflexión y baja. Entonces querría decir que las soluciones por abajo corresponden a condiciones iniciales que están entre y0 y y1, donde f es positiva y por lo tanto la solución es creciente. Ahí va. Ahora, para y, si la condición inicial es mayor que y0, está por acá, en este caso está por aquí arriba, entonces la función en esos y es decreciente, es negativa. Por lo tanto, las soluciones que correspondan a estos y0 van a ser decrecientes, o sea, van a venir de acá y se van a pegar aquí. Y en este caso, ya este punto dejó de ser un nodo y se convierte en ¿qué? En un sumidero, que es un punto de equilibrio asintóticamente estable. ¿Está claro? Y aquí me adelanto un poquitín para decirles, uno puede tener una ecuación que dependa además de un parámetro. Fíjense, supongamos que mi ecuación es dy de t igual a f en y alfa, y que alfa es algo que yo puedo controlar. Por ejemplo, alfa es la temperatura, y yo voy variando la temperatura, y entonces ciertos coeficientes del modelo cambian porque dependen de la temperatura. ¿Está bien? Y al cambiar esos coeficientes, al variar el parámetro alfa, cambia el comportamiento de las soluciones. O sea, imagínense que yo tengo una solución que para un valor de alfa es así, como esta. Empiezo a aumentar el valor de alfa y las soluciones siguen haciendo así. Pero supongamos que pasan por aquí, hacen así, pasan por ahí mismo y empieza a bajar. Y para otro valor de alfa hacen así, la f, y baja más. ¿Bien? Y hay un valor de alfa crítico en que hace así y se mete aquí con derivada cero y la f es esto y se hizo cero. Y hay un valor alfa cero en que eso pasa. Y que ahora cuando alfa es mayor que alfa cero, lo que hace la f es esto. Y baja. Empieza a bajar. Entonces, hay un valor crítico del parámetro. Imagínate que esa sea la temperatura que le estoy dando al medio para que pase algo, en que alrededor de ese valor crítico cambia completamente el comportamiento del sistema. Primero, el punto y0 era un punto de equilibrio asintóticamente estable, era un sumidero, y de pronto se hizo un nodo. Quiere decir que si la condición inicial varía un poquitito y se pone la condición inicial un poquito por encima de y0, ya en lugar de uno observar que el sistema se acomoda hacia y0, se empieza a alejar de y0. Dice, ¿qué pasó? Y es por eso. Y eso es lo que pasa en la naturaleza, que está cambiando esos parámetros alfa tienen que ver con la variabilidad del mundo en que vivimos. La variabilidad climática, la variabilidad en todo. Y por eso de pronto surge una cosa rara y hay un desastre natural o un fenómeno inesperado por ese tipo de cosas. Porque dio la casualidad que todos los santos y los dioses del Olimpo se pusieron de acuerdo y en ese momento los parametritos que hacían falta
pasaron a una región que no debían pasar y empezó el rollo. ¿Por qué ocurre un terremoto? Nosotros no vivimos en un terremoto constantemente, vivimos en un estado de equilibrio estable que se desestabiliza, y entonces si yo veo el comportamiento del terreno que pisamos como algo que es constante, cero, porque la amplitud de oscilación es cero, vamos a llamarle y en t, la amplitud de oscilación del suelo en el instante t, lo que está pasando es que, o sea, hay una pequeña vibracioncita siempre, uno no la nota, pero si pone ahí un conejillo de Indias lo va a notar. Entonces, y esa pequeña oscilacioncita lo que me dice es que estoy cerca de la posición cero. O sea que el cero, como desplazamiento alrededor de, o sea, como oscilación del piso, es un equilibrio estable. Y de pronto algunos parámetros cambiaron, la radiación solar, entraron una tormenta en el Sol y eso se reflejó en el campo electromagnético de la Tierra y a su vez eso activó, que sabe qué, en el magma del núcleo y los movimientos convectivos del magma y empieza el relajo. ¿Está claro? Es eso, por eso. Bien, entonces, o sea que con respecto a esto, una última cosa que quería decirles, y le digo rápido y termino ya con esto, me quedan por ver dos cosas. Uno es este tema de bifurcaciones, así se llama, bifurcación, o sea, hay un parámetro en el medio y hay un valor crítico del parámetro donde cambia la naturaleza del conjunto de soluciones del sistema. Y se dice que ese valor crítico es un parámetro de bifurcación, porque el conjunto de soluciones tenía un comportamiento, y de pronto cambió bruscamente. Miren, aunque esta F, si se comporta así, o se comporta así, aquí da otra vueltota más grande, el conjunto de soluciones se va a seguir comportando igual. ¿Está claro? O sea, todas van a salir de aquí abajo y se van hacia aquí arriba, las que salen de aquí arriba se van a infinito, las que salen de acá abajo se van a menos infinito, todas igual. El comportamiento del sistema es el mismo. Pero si ya pasas aquí abajo, entonces ya sí hay un cambio brusco, porque estas que iban creciendo hacia acá, ahora lo que vienen es decreciendo de menos infinito y se van a este. Ese es el cambio brusco. Cuando hay un cambio brusco en el comportamiento de las soluciones, se dice que hubo una bifurcación del sistema y eso corresponde a un valor determinado de un parámetro que hay en el sistema, que aunque uno no lo tenga, uno dice, este es el modelo con que estoy representando tal cosa. Algo falla aquí. Tiene que haber un parámetro que me describe que de pronto apareció la hecatombe esta, porque si no, no hay manera. ¿Está claro? Bien, y lo último que quería decirles con respecto a esto, fíjense, estamos hablando de comportamiento cualitativo, no de encontrar la solución de manera explícita o de manera aproximada, sino el comportamiento cualitativo, de que las soluciones crecen, decrecen, hacia dónde van, etc. Entonces, con respecto a eso, fíjense que en el comportamiento cualitativo hay una correspondencia biunívoca entre las líneas de fase, hay una correspondencia biunívoca entre esto y el comportamiento cualitativo de F en Y. ¿Está bien? Hay una correspondencia entre esas dos cosas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo F. Bueno, ya vimos que si yo tengo la línea de fase, ya puedo construir cualitativamente cómo son las soluciones. ¿Está claro? Y ahora lo que voy a ver es que hay un comportamiento, que hay como una equivalencia cualitativa entre la línea de fase y la F en Y. Bueno, supongamos que la F en Y es esta. Esa es la F en Y.
eso es suficiente para que yo dibuje la línea de fase. Digo, en la línea de fase, primero, supongamos que ahora dibujo la línea de fase aquí. Digo, hay 1, 2, 3 puntos de equilibrio. 1 negativo, 2 positivos. Entonces, pongo aquí el 0. Bueno, así, este no es que sea punto de equilibrio, es para destacar que este es el 0. Entonces, hay 1 negativo, Y1, 1 positivo, otro positivo, Y2, Y3. ¿Bien? Para Y menor que Y1, que quiere decir, si la condición inicial, es más, si la condición inicial es menor que Y1, la F, evaluada en los que sean condiciones iniciales menores que Y1, este es Y1, este es Y2 y este es Y3, es negativa. Entonces, las soluciones que les corresponden son decrecientes. O sea, las soluciones que comiencen en condiciones iniciales menores que Y1 van a decrecer, se van a ir a menos infinito. ¿Está bien? Entonces quiere decir que de aquí sale una flecha hacia abajo. ¿Está bien? Pero entre Y1 y Y2 positiva, entonces son crecientes. Entonces quiere decir que las soluciones se alejan de Y1 y se van hacia Y2. La flecha va para arriba. Y en Y2, de nuevo es negativo. Entonces son decrecientes. Entre Y2 y Y3, quiere decir que salen de Y2 y se van hacia Y3. Entonces, aquí llegan, o sea, aquí, a ver, entre Y2 y Y3 es negativo, entonces es, entre Y1 y Y2 es positivo. Entre Y2 y Y3 es negativo y por lo tanto las cosas, quiere decir, entre Y2 y Y3 es negativo, la función es decreciente, entonces si es decreciente quiere decir que tienen que salir de Y3 e irse hacia Y2, porque van decreciendo hacia el menor valor, que es Y2. Bien, la flecha va para acá. Y para Y mayor que Y3, de nuevos positivos, son crecientes, entonces vienen de Y3 y se alejan de él. O sea, Y3 es una fuente, Y2 es un sumidero, Y1 es una fuente. Pero recíprocamente, si yo doy una distribución de esta cualquiera, así 1, 2, 3, 4, vaya. Y aquí digo, aquí viene para acá, y aquí viene para acá, y aquí viene para acá también, y aquí sale para allá, y aquí viene para acá. Puedo construir cualitativamente la F. Porque la F, si a este punto le llamo Y1, Y2, Y3, Y4, vamos a suponer que el 0 esté por aquí, que está el 0. Aquí está el 0, quiere decir que hay dos negativos, Y1, Y2, ¿no? Aquí voy a dibujar F en Y aquí están Y3 y Y4. Y para valores menores que Y1, las soluciones son crecientes, entonces la F tiene que ser positiva. Para valores entre Y1 y Y2 son decrecientes, entonces tiene que ser negativa. ¿Bien? Entre Y2 y Y3, fíjense, entre Y2 y Y3 son decrecientes también, entonces aquí también tiene que ser negativa. Quiere decir que aquí la función hace así y vira para abajo. Bien, y entonces llega al Y3. Aquí son crecientes entre Y3 y Y4. Quiere decir que entre Y3 y Y4 es positiva. Y en Y4 es decreciente. Quiere decir que en Y4 es negativa. Esa es la función cualitativamente, la F en Y que corresponde a esa línea de fase. ¿Está claro? Entonces, pues eso es lo fundamental que les quería contar hoy. Entonces, en la próxima clase voy a ver el lunes siguiente, voy a empezar con bifurcaciones y voy a hablar en general de métodos numéricos.
O sea, no voy a ver la parte de métodos numéricos con mucho detalle porque no es el objetivo principal del curso. Ustedes van a ver algunos resultados numéricos en la práctica, pero van a estar hechos con un software ya preestablecido. Ustedes no van a programar ni nada de eso, no es el objetivo de esta clase. Entonces, pero quiero explicarles en qué principios se fundamentan los métodos numéricos, que se fundamenta en estos principios, está muy relacionado todos los métodos numéricos con lo que se llama el diagrama de pendientes de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿está bien? De una ecuación diferencial. El diagrama de pendientes es una ecuación diferencial. Sale. Entonces, continuamos en la próxima clase.